Existe una orden silenciosa que gobierna todo lo que nos rodea. Ella late en las capas invisibles del universo, conduciendo el movimiento de las estrellas, la danza de las mareas, el ciclo de las estaciones y hasta el ritmo de nuestros propios pensamientos. Un patrón que no pide permiso, pero que determina cada acontecimiento, cada respiración, cada instante de vida. Si te detienes por un momento y prestas atención, lo notarás. Nada es por casualidad. Ninguna hoja cae sin propósito. Ninguna emoción surge sin una raíz profunda. Todo sigue un flujo. Incluso lo que parece caótico en realidad solo está obedeciendo una lógica mayor escondida bajo el velo de la superficie. Lo curioso es que incluso sin darnos cuenta, también formamos parte de esta danza cósmica. Nuestros comportamientos, nuestros estados emocionales, nuestros encuentros y desencuentros. Todo refleja el campo energético que llevamos. Pero lo que pocos se detienen a observar es que dentro de ese campo hay frecuencias distintas. Hay personas que caminan por el mundo en sintonía con capas más densas, cargadas de miedo, ansiedad y desconexión. Y hay otras que vibran de una forma completamente diferente. Personas que, sin esfuerzo aparente, cambian el clima de un ambiente solo con su presencia, que inspiran, acogen, iluminan solo por existir de manera alineada y verdadera. Y es ahí donde está la clave que casi nadie percibe. Esas personas, las que parecen llevar una fuerza silenciosa y al mismo tiempo poderosa, no nacieron así por casualidad. Existe un patrón, un conjunto de lecciones, actitudes y hábitos que moldean esa frecuencia elevada. Son gestos diarios, silenciosos, pero cargados de intención. Son prácticas que sumadas construyen una presencia magnética. Y lo más fascinante es que incluso están de lugares distantes, viviendo en culturas diferentes, esas personas tienen comportamientos sorprendentemente similares, como si todas estuvieran accediendo al mismo manual invisible del alma. Cuando alguien alcanza ese estado de coherencia interna, el campo a su alrededor cambia, la mirada se vuelve más firme, el cuerpo más ligero, la palabra más precisa. Existe una claridad que no se compra, no se finge, no se improvisa, nace desde dentro, fruto de un proceso profundo de realineamiento entre mente, cuerpo y espíritu. Carl Jung decía que todos nosotros somos atravesados por un inconsciente colectivo, un campo invisible donde arquetipos, símbolos y verdades universales se repiten de generación en generación. Quien accede a ese campo comienza a vibrar en otro tono, en otra frecuencia. Pero quizá lo más importante de todo, si a lo largo de este video empiezas a sentir un reconocimiento interno, un eco dentro de ti, sabe que eso no es coincidencia. Es señal de que de alguna forma ya estás recorriendo ese camino, aunque sea de forma inconsciente, porque la verdad cuando es vivida de manera plena resuena y quien toca esa frecuencia acaba vibrando en sintonía con todo aquello que es real. Ahora respira hondo. Permítete sumergirte en esta jornada conmigo, porque lo que voy a mostrarte no es una lista fría de hábitos, es una invitación para mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado ahí, esperando ser despertado. El primer signo que casi todas las personas de alta vibración llevan es simple, pero revolucionario. Ellas no entregan su presencia al mundo antes de alinearse internamente. Mientras la mayoría de las personas despierta y ya se lanza al flujo desenfrenado de notificaciones, mensajes, preocupaciones, compromisos, esas personas hacen una elección. Diferente. Antes de abrir los ojos al mundo, abren los ojos hacia sí mismas. Antes de entregar atención al otro, se vuelven hacia adentro. Es como si entendieran de manera instintiva que el estado interno que llevan va a determinar la calidad de todo lo que viene después. No se trata de un ritual complicado ni de un lujo reservado a quienes tienen tiempo de sobra. Es un compromiso, un pacto silencioso con el alma propia. A veces es una respiración más profunda antes de levantarse de la cama. En otras, es un momento de meditación, una breve visualización o solo un instante de silencio mirando al techo, sintiendo el propio cuerpo. La gran diferencia está en la intención. Quien vibra alto sabe que no puede salir por ahí derramándose en el mundo sin antes llenarse de sí. Sabe que para sostener una presencia verdadera es necesario primero habitar el propio centro. En ese espacio íntimo de recogimiento, algo esencial comienza a reorganizarse. La mente desacelera, la respiración se transforma en un puente entre lo interno y lo externo, y el cuerpo, muchas veces olvidado, vuelve a ser escuchado. Y cuando hablamos de meditación, no estamos hablando de ese estereotipo de sentarse en posición de loto durante horas en un escenario perfecto. Estamos hablando de parar, de escuchar el propio campo, de limpiar el ruido acumulado en las capas más superficiales de la mente,
Visualizar aquí no es controlar el futuro, es permitir que imágenes simbólicas emerjan del inconsciente como brújulas. Ellas surgen trayendo dirección, claridad, orientación. La práctica es tan íntima que cabe en cualquier espacio, en el coche, mientras esperas que el semáforo abra, en el baño, durante el baño, en el intervalo entre una tarea y otra. Lo que importa no es el tiempo dedicado, sino la calidad de la presencia durante ese pequeño encuentro contigo. Quien vive esa frecuencia percibe con el tiempo las reacciones emocionales cambian. La necesidad de responder a todo inmediatamente da lugar a una escucha más atenta. Los ambientes caóticos dejan de secuestrar la energía con tanta facilidad. Hay una percepción más nítida de cuando algo se desalineó y junto con esa percepción viene el saber de cómo volver. La mente por sí sola es dispersa, pero cuando el cuerpo, la intención y la presencia se encuentran en un mismo instante, algo profundo se realinea. Y a partir de ese punto, la vida que parecía fuera de control comienza de forma sutil a caminar en el mismo compás de su propia vibración. Lo que parecía difícil controlar deja de ser una carga, porque ya no se trata de controlar. Se trata de fluir con conciencia, de crear, momento tras momento, un estado interno capaz de sostener lo que realmente importa. Y ahora, quizás sea el momento de hacerte una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu mañana, de tu tarde o de tu noche. ¿Ya te diste ese momento de retorno a ti hoy? Si aún no te diste ese momento, tal vez ahora sea un buen instante para respirar hondo, sentir el aire entrando, llenando el cuerpo y percibir que incluso en medio de la prisa hay un espacio solo tuyo donde la vida externa no consigue tocar. Es en ese intervalo silencioso donde la verdad comienza a revelarse, porque antes de cualquier paso en el mundo es necesario estar entero por dentro y esa conciencia no queda restringida solo al inicio del día. Ella se expande hacia otros campos de la vida. Y es exactamente por eso que el segundo hábito de esas personas que vibran diferente es la búsqueda de la soledad, pero no aquella soledad forzada, ni el alejamiento motivado por resentimientos o heridas. Es una soledad madura, elegida con intención, un espacio donde el ruido del mundo no consigue ahogar la voz interna. Ellas entienden que para escuchar de verdad lo que está ocurriendo dentro de sí, es necesario crear silencio alrededor. No es un capricho, no es una huida, es una necesidad psíquica, porque la convivencia con los demás exige una entrega de energía constante. Y para entregar de forma genuina es necesario, primero, recargarse. Esas personas desaparecen por algunas horas, a veces por días. Se recogen, cierran la puerta, silencian el celular. No porque estén enojadas, sino porque saben que la propia presencia necesita espacio para respirar. En la soledad, las emociones encuentran un lugar para reorganizarse. La intuición, antes ahogada por las obligaciones diarias, vuelve a fluir con nitidez. Los pensamientos desaceleran. Las respuestas que parecían distantes comienzan a emerger de dentro sin esfuerzo. La verdad es que el contacto con el propio centro no ocurre en medio del aplauso ni en la prisa de las interacciones sociales. Ocurre en el silencio, en la pausa, en la ausencia de estímulos. Jung entendía ese movimiento como un proceso de individuación, un retorno al self, un viaje interno que exige coraje, porque al alejarnos del ruido externo, inevitablemente nos encontramos con las voces que evitábamos escuchar. Y quizás sea justamente por eso que tantas personas tienen miedo de la soledad, porque es en ella donde la máscara cae, donde las preguntas difíciles aparecen, donde los sentimientos guardados salen a la superficie. Pero quien ya ha recorrido ese camino sabe. Es ahí donde comienza la cura. Dentro de ese espacio íntimo, el cuerpo se relaja, la mente desacelera y lo que parecía confuso empieza a tener sentido. Las lágrimas vienen a veces, la risa solitaria también. Y ambos son bienvenidos porque forman parte de la limpieza necesaria para que la energía vuelva a circular. Después de atravesar esa fase de recogimiento, esas personas regresan al mundo diferentes, más enteras, más ligeras, más centradas. Y quienes conviven con ellas sienten la diferencia, no porque ellas digan algo, sino porque el campo a su alrededor se transforma, la mirada se vuelve más presente, las palabras más certeras, el toque más acogedor, la energía más estable. Pero el proceso no termina ahí porque el próximo hábito es tan fundamental como este, el cuidado del cuerpo. No ese cuidado superficial enfocado solo en la estética o en las expectativas sociales, sino un cuidado profundo que entienda al cuerpo como el primer territorio donde habita el alma. Quien vive en esa frecuencia elevada sabe que ignorar las señales físicas es lo mismo que silenciar la propia verdad interna. Porque cada dolor, cada tensión, cada incomodidad lleva una historia,
Un mensaje, un recado del alma que muchas veces se expresa primero a través de la materia. Esas personas no esperan el colapso para cuidar de sí. Ellas sienten cuando algo está desalineado. Saben reconocer la fatiga antes de que se transforme en agotamiento. Perciben las primeras señales de desequilibrio. Un sueño que ya no es tan reparador, una respiración que se acorta, un peso en la espalda que no existía ayer y en lugar de ignorar ellas escuchan. Ajustan la alimentación, respetan los límites del cuerpo, priorizan el descanso, no por miedo a enfermar, sino por respeto a su propio templo. Entienden que la energía necesita un soporte saludable para fluir con plenitud. El movimiento diario deja de ser una obligación estética y pasa a ser un ritual de liberación de energía. Sea una caminata al final de la tarde, un estiramiento antes de dormir o incluso una danza espontánea en la sala de la casa, lo importante es permitir que el cuerpo se exprese, que el flujo de energía no quede estancado. Jung decía que los síntomas físicos son muchas veces el lenguaje del inconsciente intentando manifestarse, un llamado para mirar hacia adentro. Y es por eso que esas personas no pelean con los síntomas. Ellas los traducen, buscan comprender qué hay detrás de cada incomodidad, de cada dolor. Incluso el baño para ellas deja de ser un acto mecánico y se convierte en un momento de limpieza energética. Cada gota de agua se transforma en vehículo de renovación. Cada respiración profunda se vuelve una invitación para liberar lo que ya no sirve más. Cuanto más afinado el cuerpo, más clara la intuición, más ligera la presencia, más coherente el campo energético que las rodea. Y ahora, mientras escuchas todo esto, quizá te estés preguntando, ¿cuánto tiempo hace desde la última vez que escuchaste de verdad las señales de tu propio cuerpo? ¿Cuánto tiempo hace que te permitiste descansar, nutrirte, cuidarte, no por obligación, sino por amor a ti mismo? Es curioso notar cómo muchas veces tratamos al propio cuerpo como una máquina que puede ser empujada más allá de los límites, ignorando las señales, postergando los cuidados, fingiendo que todo está bien, hasta que de repente él grita, un cansancio que no pasa, un insomnio persistente, un dolor inexplicable, un malestar que no tiene nombre, pero tiene peso. Y entonces somos forzados a parar, a mirar, a escuchar. Pero quien ya recorre el camino de la alta vibración no espera llegar a ese punto. Esas personas desarrollan una intimidad con el propio cuerpo que va más allá de la biología. Ellas saben que cada sensación física lleva una historia emocional, un reflejo energético y por eso se cuidan con la misma atención que se le daría a un jardín delicado. Riegan, podan, alimentan y principalmente respetan el tiempo de florecer y el tiempo de recogerse. Y es dentro de esa escucha profunda donde nace el cuarto hábito que todas ellas comparten, el hábito de la autorreflexión escrita. Un ritual tan simple y al mismo tiempo tan poderoso. Escribir para esas personas no es solo registrar el día, es abrir un espacio de diálogo con el propio inconsciente, una inmersión valiente en las aguas turbias de la propia psique. No hay un guión fijo ni una estética que seguir. No importa la gramática, el vocabulario o la belleza de las frases. Lo que importa es la honestidad. Es el acto de poner en el papel aquello que la mente muchas veces intenta esconder. Porque cuando los pensamientos toman forma escrita, dejan de ser fantasmas sueltos y pasan a ser rostros conocidos, nombrados, reconocidos, integrados. En cada página los miedos son traídos a la luz. Deseos antes ocultos cobran voz. Patrones de comportamiento comienzan a revelarse. La mente, que antes giraba en círculos de ansiedad, encuentra un hilo de claridad. Una frase escrita por impulso puede ser el detonante de un proceso de cura que estuvo dormido durante años. Y lo más bonito es que esta práctica no exige nada más allá de presencia. Puede ocurrir por la mañana antes de que el mundo despierte. Puede ocurrir por la noche como un ritual de cierre del día. Puede surgir en medio de una tarde agitada cuando el corazón aprieta y la respiración falla. El cuaderno está ahí, siempre disponible, siempre silencioso, siempre listo para acoger. Carl Jung hablaba de la imaginación activa como un portal de comunicación entre los mundos interno y externo. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando alguien se entrega a la escritura reflexiva. Comienza un diálogo no con el mundo allá afuera, sino con el mundo aquí y dentro. Con el tiempo, las páginas se convierten en testigos de un proceso de individuación en curso. Cada texto escrito es una capa de sombra integrada, una nueva perspectiva conquistada, una verdad encarada sin máscaras. No es casualidad que después de escribir la vibración cambie, el cuerpo se relaja,
La respiración se expande. La energía vuelve a circular con ligereza y cuando el día amanece de nuevo, esa persona sigue hacia el quinto hábito, la selección consciente de todo lo que consume, no solo lo que come o bebe, sino lo que lee, escucha, ve y permite entrar por su campo energético. Mientras muchos siguen deslizando infinitamente la timeline, perdiéndose en contenidos vacíos, esas personas ejercen una curaduría íntima, casi ritualística, sobre los estímulos que absorben. Porque ya entendieron que cada palabra escuchada, cada imagen vista, cada conversación que permanece resonando, todo eso deja marcas. Todo se convierte en material con el que el inconsciente trabajará durante los sueños, durante las elecciones, durante los momentos de decisión. Ellas eligen con más intención los libros que leen, las películas que ven, las conversaciones de las que participen, no porque sean elitistas, sino porque saben cuánto el campo se contamina con facilidad. Una noticia mal digerida puede alterar el humor de un día entero. Un video lleno de negatividad puede bajar la frecuencia por horas, y ellas ya no están dispuestas a pagar ese precio. Eso no significa que vivan en una burbuja. Al contrario, están conscientes del mundo, de los dolores colectivos, de las urgencias sociales, pero eligen la forma en que se exponen a eso. Saben cuándo es hora de informarse y cuándo es necesario preservarse. Perciben cuándo el contenido alimenta y cuándo solo adormece. Y si al final de un día sienten el campo pesado, hacen lo que sea necesario para limpiar. Una música que eleva, un baño más prolongado, un momento de silencio, un texto que inspire. Todo es elegido con intención porque saben que el inconsciente lo ve todo y que al final aquello que se alimenta es aquello que florece. Jung decía que el símbolo es el lenguaje del alma y por eso todo lo que pasa por nuestra mirada, oído y mente se convierte de alguna forma en símbolo. Una película puede volverse un disparador. Una frase puede volverse creencia, un comentario puede volverse miedo. Por eso ellas cuidan la entrada sabiendo que es la única forma de mantener el campo lo suficientemente limpio como para seguir vibrando de forma coherente. Y ahora, mientras escuchas todo esto, detente y reflexiona qué has permitido entrar en tu campo últimamente, qué tipo de energía estás absorbiendo, incluso sin darte cuenta. Tal vez esta sea una de las preguntas más importantes que puedas hacerte hoy. Porque en un mundo saturado de estímulos, la calidad de aquello que permitimos entrar se convierte en el filtro principal de nuestra vibración. Y es justamente en esa línea donde el sexto hábito de estas personas de presencia elevada se manifiesta. Ellas sostienen el silencio como una elección consciente, casi como una declaración de quiénes son. Mientras la mayoría siente la necesidad de llenar todos los espacios con palabras, ruidos o distracciones, estas personas comprenden el poder que existe en el intervalo entre una palabra y otra, entre un pensamiento y otro. El silencio para ellas no es ausencia, es contenido, es fuerza, es una presencia que habla sin decir. Hay algo profundamente magnético en quien sabe sostener el silencio con totalidad. Ellas no tienen prisa en responder, no atropellan conversaciones con ansiedad, no interrumpen con impulsividad. Ellas escuchan y escuchan de un modo que el otro siente, porque existe ahí una entrega genuina a la escucha. La mirada permanece, la respiración se mantiene estable, el cuerpo entero parece decir, estoy aquí presente. Ese silencio es tan lleno que muchas veces la simple presencia de esas personas en un ambiente ya es suficiente para reorganizar la energía alrededor. En lugares donde reina el caos, ellas llegan y sin pronunciar una sola palabra, algo comienza a desacelerar. Personas inquietas respiran un poco más profundo. Las conversaciones bajan el tono. Incluso los más escépticos perciben que hay algo diferente allí. Y no es una elección racional, no es estrategia, es estado. Un estado de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, de quien ya hizo las paces con su propio espacio interno y por eso no se siente en la obligación de llenarlo con sonidos innecesarios. Claro que ese silencio también puede ser incómodo para muchos, porque cuando el ruido cesa, lo que estaba escondido emerge y no todo el mundo está listo para enfrentar lo que el propio silencio trae a la superficie. Por eso, estar cerca de estas personas puede ser profundamente transformador o profundamente desafiante. Carl Jung hablaba sobre las actitudes inconscientes, aquellas que emitimos sin darnos cuenta, pero que los demás captan con precisión. Y es exactamente eso lo que ocurre con estas personas. Su campo habla antes incluso de que llegue la palabra. El cuerpo comunica, la mirada transmite, la postura revela. Y lo más fascinante, ese silencio no es rígido, no es impositivo, es acogedor, no aleja, acerca, no crea distancia, sino profundidad. Quien está cerca siente la invitación.
Aquí es seguro ser quien eres, incluso si eso significa solo quedarte en silencio. Y después de esta inmersión silenciosa, llegamos al séptimo hábito que estas personas cultivan, el cuidado consciente de la propia energía. Pero no esperes aquí una lista de técnicas extravagantes ni una secuencia interminable de rituales para redes sociales. Lo que ocurre es mucho más simple y por eso mismo más verdadero. Para estas personas cuidar de la energía no es moda, es necesidad básica. Ellas perciben cuando el campo comienza a pesar. Sienten cuando el ambiente está drenando, reconocen de inmediato cuando una conversación supera el límite saludable y en lugar de ignorar esas señales, ellas actúan. A veces es un baño con hierbas antes de dormir. Otras veces es un incienso encendido con una intención real de limpieza. Y no solo por hábito. Un cristal colocado en el lugar correcto, un aceite esencial aplicado con presencia, una música que transforma el clima del ambiente, una caminata descalza en la tierra para descargar. No hay rigidez, hay escucha, hay percepción. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Lo que sirve para un momento puede no servir para otro. Ellas no se atan a manuales, siguen su propio campo, preguntan hacia adentro, ¿qué necesito ahora para realinearme? Y cuando la respuesta viene, sea cual sea, ellas la acogen porque ya entendieron que cuidar de la energía no es un capricho ni una exageración, es supervivencia emocional, es sostén vibracional. Jung hablaba de la importancia de los símbolos y es exactamente eso lo que estas prácticas son. Símbolos vivos, materiales que anclan lo invisible en lo concreto. Un baño deja de ser solo un baño. Se convierte en renacimiento. Un rayo de sol en la piel deja de ser solo calor. Se convierte en recarga. Un toque de aceite esencial en la nuca deja de ser perfume. Se convierte en protección y así esas personas van navegando por los días con un radar interno siempre encendido. Ajustan, reorganizan, recalibran, no por paranoia, sino por intimidad con su propio campo. Y ahora, respóndeme con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que cuidaste de tu energía con esa intención? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y preguntaste cómo está mi campo hoy? Quizá esa pregunta suene extraña si nunca te diste ese espacio antes. Quizá la idea de tener un campo energético todavía parezca abstracta o incluso un poco distante de tu realidad, pero la verdad es que quieras o no, ese campo existe y reacciona a todo, a cada pensamiento, a cada emoción, a cada ambiente en el que pisas. Y es por eso que el octavo hábito de estas personas, tan alineadas con su propia verdad, es tan necesario. Ellas están siempre reinventándose, buscando convertirse en versiones más conscientes de sí mismas. Esa búsqueda no está movida por ansiedad, no es una carrera desesperada en busca de una versión perfecta de sí. Al contrario, existe una serenidad inquieta, un deseo genuino de profundizar, de reconocer las propias fallas, de acoger las propias sombras. Ya no hay espacio para vivir en la superficie. Estas personas saben que el autoconocimiento no es un punto de llegada, sino un ciclo que se repite en capas cada vez más profundas. Ya entendieron que incluso después de mucha evolución, todavía van a tropezar en viejos patrones de vez en cuando.